versículo 39. Juan 5, versículo 39. Y dice la Biblia así. Bueno, léela con la otra versión. Reina Valera. Dice, quiero que miren, dice, escudriñad las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, estudian las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ahora quiero que miren la otra versión. Dice la Biblia, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, versículo 40, ahí mismo. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Es que lástima que no se pueden poner los dos versículos. Me pierdo la idea. Aquí, ¿ya está? ¿Ya está? Ah, ya se pudo. No, que no se podía hacer. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Diga conmigo, no solo basta con leer la Biblia. ¿Ok? Miren, muchos de nosotros, mucha gente piensa que dejar de congregarse y estar en su casa leyendo la Biblia es suficiente. No solo basta con eso. ¿Qué quiere Jesús? Dice, Jesús quiere que vengamos a Él. Diga conmigo, hay que ir a Jesús. Diga fuerte, hay que ir a Jesús. ¿Ok? Lo que quiere Dios es que nosotros, aparte de leer las Escrituras, vayamos con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es venir con Cristo Jesús? Es estar con Él. Amén. Es vivir para Él. Es convivir con Él. ¿No tienes frío? Con Él. Amén. ¿Sí está aquí? Es estar con Cristo Jesús. Usted y yo, aparte de leer las Escrituras, tenemos que estar con el Señor. Amén. ¿Sí está aquí? Tiene que estar con el Señor. Ahora, dice la Biblia, en la otra versión dice, examináis las Escrituras porque vosotros piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, los judíos consideraban antes que la vida eterna se revelaba en las Escrituras. Acuérdense que los judíos vivían bajo ¿qué? Bajo la ley. Amén. Los judíos vivían bajo la ley, la que escribió Moisés, la que les redactó Moisés. Amén. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de los 10 mandamientos? Sí, amén. Primero los escribió Dios, pero en un acto de ira Moisés rompió las tablas y después Moisés tuvo que escribir de nuevo los mandamientos. Entonces vivían bajo la ley y ellos creían mucho en la palabra de Dios, en la ley, en la Biblia, y era hasta transmitida de generación en generación, porque ellos pensaban que la revelación de la vida estaba en las Escrituras. Amén. Porque no tenían, ¿qué creen? Lo que usted y yo podríamos tener en nuestras manos: la palabra de Dios, la Biblia. Ahora nosotros somos una generación, un pueblo súper bendecido. Yo no concibo
que haya un cristiano en la iglesia congregado que no tenga Biblia. Porque si no tiene Biblia, no le interesa a Jesucristo. No le interesa a Dios. Porque al que le interesa a Dios o le interesa a Jesucristo, sabe que aquí está la revelación de cómo es Dios. No estés corriendo, Nico, te vas a dar tos. Siéntate, por favor. Aquí está la revelación de cómo es Dios y cómo es Jesucristo. Si usted es de los que no tiene Biblia, acérquese a mí. Le voy a decir dónde la compro. ¿Amén? ¿Sí o no? No concibo que un cristiano no tenga una Biblia. Entonces, Jesús, cuando tú tienes una palabra te vas a dar cuenta, cuando tienes la palabra te vas a dar cuenta que Jesús nos insiste en buscar escrituras con más diligencia y atención. Mire, ahorita que nosotros estamos estudiando en la licenciatura ¿de qué es, hija? De teología, el diplomado de teología, amado hermano, lo que veíamos es que los judíos veían la palabra de Dios literal. Y Jesús lo que quiere es que nosotros obtengamos a través de las escrituras revelación de la palabra. Amén. No que nada más la interpretemos literalmente, sino que veamos el trasfondo de las escrituras. Y vuelvo a repetir, uno de los objetivos, Lucía, ven a sentarte acá adelante, hija, por favor, corre, obedéceme, mi vida. Te dije 2 veces, Lucía, corre, mi amorcito. Te dije 2 veces, mi amor. ¿Cómo se llama la niña? Abigail. Si te vuelves a mover, te vas a sentar acá. Si vuelves a distraer, te vas a sentar acá, por favor, porque me distraen, no puedo predicar. ¿Ok? Advertido. ¿Me recuerdas en qué iba? Los judíos la tomaban literal, pero Jesucristo, a través de que nos insiste en que estudiemos la palabra de Dios, en que vayamos al fondo, ya me acordé, que no tenga si usted no tiene Biblia, no va a poder encontrar. Mire, uno de los objetivos de este año, es que usted se vuelva lector de la palabra de Dios. ¿Sí, amén? ¿Para qué? Para que tenga revelación de Jesucristo y de Dios en su vida. Es muy importante, no es que sea un trofeo, ya la leí, ya leí yo la Biblia completa, gloria a Dios, no, pero ¿qué obtuviste de leer la Biblia completa? Tienes que obtener revelación de la palabra, amén. Entonces, a ver, ¿cuántos estaríamos dispuestos a leer la palabra de Dios para obtener revelación de la palabra? Amén. Ok, dice, ustedes hacen escudriñar las escrituras y hacen bien, les dice en los versículos posteriores, en el 41, dice, bueno, dice, ustedes hacen escudriñar las escrituras y hacen bien para hacerlo. Ellos efectivamente escudriñar las escrituras. Entonces dice, Jesús les decía, es que no es la versión, Jesús les decía a los judíos, ustedes hacen bien en estudiar las escrituras y hacen el bien para hacerlo, tratan de hacerlo. Dice, pero ellos, al escudriñar las escrituras, los judíos, era con vistas para recibir su propia gloria. Ok, ya. Los judíos estudiaban las escrituras y hacían lo que las escrituras decían para obtener reconocimiento para ellos. Ok, mire, hay mucho cristiano que estudia la Biblia para que le digan,
¿cuánto sabes? Uy, ¿cómo estudias? Pero ahora nosotros le vamos a cambiar el sentido a leer las Escrituras. Nosotros vamos a leer la palabra de Dios para tener revelación de cómo agradar a Dios. Amén. No para recibir el reconocimiento de la gente, sino para que nosotros tengamos revelación de qué tenemos que hacer para agradar a Dios. Por eso es uno de los objetivos más importantes que todo cristiano debe cumplir. Y de verdad, si no tiene Biblia, acérquese a mí. Por ello ahí tengo unas poquillas, ¿verdad? Tengo diferentes versiones y tengo algunas repetidas. A lo mejor ya están usadas, no es nueva, pero si usted no tiene Biblia, acérquese a mí. Es importante que todos los cristianos tengamos una Biblia. No que nada más la tengas en el teléfono, sino que la tengas físicamente, porque abajo, en muchas Biblias, abajo viene la explicación de algunos versículos que son difíciles de comprender. Amén. Entonces es importante tener una Biblia como esta. Es importante que usted tiene Biblia, ¿sí? Es importante que la tengamos. Amén, amén. Entonces, escudriñar las Escrituras lo hacían los judíos para su propia gloria. Es posible que los hombres sean muy estudiosos en las Escrituras y sin embargo sean ajenos al poder que da el escudriñar la Biblia. ¿Qué poder nos podría dar al estudiar o escudriñar la palabra de Dios? Ya vimos la primera, revelación. Segunda, vamos a aumentar nuestra fe. Tercera, vamos a conocer a Jesús. Cuarta, vamos a ver cómo se conducía Dios o cuál es el objetivo de Dios al mandar a su Salvador a morir por todos nosotros, por toda la humanidad. Entonces, es importante, hermano, es importante. Vas a ver historias fantásticas. Los niños, ¿quién no ha visto Pinocho? ¿Tú has visto Pinocho, la película? ¿No? ¿No tienes tele? Ahí está tu papá, pídele una. Una pantalla. ¿Han visto Pinocho allá? ¿Alguien ha visto Pinocho? Y si yo les dijera que parte de la película de Pinocho viene en la Biblia, ¿lo creería? ¿No lo cree? Pues ahí viene en la Biblia. Cuando Jonás fue tragado por el pescado, el gran pescado, ¿verdad? ¿Y estuvo cuántos días? 3 días estuvo en la panza del pescado. Y entonces es algo que yo también no lo creía. Yo también dije, poco. Y sí es cierto. Cuando empiezas a leer la Biblia, tienes más conocimiento de la palabra de Dios. Y como la lees, tu imaginación es más grande que si vieras una película. Porque muchos ya sacaron películas de la palabra de Dios, ¿verdad? De todos los evangelios y de todos los libros. Hay películas en YouTube. Pero cuando tú lees la Biblia, la revelación aquí es todavía más amplia, es más grande. La imaginación del ser humano es grandiosa, ¿verdad? Entonces, los que leen la Escritura también van a dejar de ser jueces acusadores, ¿sí? Muchas veces, cuando nosotros no pecamos, no hacemos nada que creemos que no le agrada al Señor, nos volvemos jueces y juzgamos y criticamos a los demás. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, dejas de ser juez y te pones con el corazón de Jesús y con la bondad y misericordia de Jesús. Amén. Es aquí. Entonces, es necesario que tú y yo leamos la palabra de Dios. Amén. Es importante. Va a ser algo maravilloso en nuestra vida. Algo formidable. Amén. Déjeme. ¿Qué va a producir la palabra de ti en tu vida? ¿Qué es lo que va a producir? 1. Un mayor conocimiento de la naturaleza
de Dios, un mayor conocimiento de la naturaleza de Dios, un entendimiento más claro de la obra de Dios. ¿Quién es la obra de Dios? Jesucristo. Vas a entender más por qué Dios mandó a Jesús. ¿Qué más va a pasar si lees las Escrituras? Vas a tener un amor y confianza en Dios cada día más profundo. Le voy a hacer una pregunta y piénsela usted ahí. ¿Cuántos hemos orado por un gran problema? Levanta acá su vista. ¿Cuántos hemos orado por un gran problema? Amén. Ahora, esos que levantaron la mano, que están poniendo atención, amén, hermanos, ¿cuántos de esos que oramos por un gran problema en ocasiones pensamos, y Dios lo podrá hacer? Y sí se hará con la oración, sí se arreglará con la oración. ¿Cuántos no a veces pensamos así, aunque estemos orando? ¿Qué es lo que llega primero? La duda. La duda. ¿Y Dios lo hará? ¿Sí responderá Dios a mi petición o a mi oración? Y si yo se lo tengo que decir a usted, hermano, porque a veces hasta a mí me pasa. Y algo que tengo que pedirle perdón a Dios es a veces mi incredulidad. Pues no me vaya usted a decir que todo lo cree que lo va a hacer Dios. A veces dudamos, ¿sí o no? El diablo es tremendo. Y el primer espíritu que manda, hermano, el primer espíritu que manda para atacar al cristiano se llama duda. Duda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, ¿qué es lo que sucede cuando yo leo, releo y vuelvo a leer y le pido a Dios revelación a través de la lectura de su palabra? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer Dios? Primero, va a aumentar mi fe, y algo que va a empezar a quitar de mí es la incredulidad, porque mi amor y mi confianza a Dios se va a volver más profundo. Ahora, ¿qué va a pasar también con las Escrituras? Algo se va a despertar en mí. Yo le pregunto, ¿usted tiene algo de Dios? A ver, voltea, Natalia, ve a los de atrás a ver si tienen algo de Dios. Y a ver si ellos te ven algo de Dios en ti. A ver, tú ve al pastor. ¿Tiene algo de Dios el pastor Joel? Y va a decir Axel, la barbita. A ver, ¿qué vio? ¿Sí le vio algo de Dios? ¿Usted tiene algo de Dios en su vida? Nadie tiene algo de Dios en su vida. A ver, ¿qué tiene? El espíritu de vida, el soplo de vida. El espíritu de Dios mora en usted. Ay, creo que no cree. Ya entró el espíritu de duda ahorita, ¿verdad? El espíritu de Dios mora en usted. Amén. Sí, Dios está en usted, pero como no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, como no estudiamos la palabra de Dios, algo en nosotros está dormido. Cuando empiezas a leer la palabra de Dios, se va a despertar en ti el deseo de estar en la obra de Dios, en los eventos, para que lo entiendas. Amén. En la iglesia. No va a haber otra cosa más importante en ti que el deseo de estar conviviendo con Dios. Amén. El que no lee la palabra le vale gorro todo. Dice que uno es exagerado, pero porque no tiene conocimiento de la palabra. Tiene más conocimiento de las cosas del mundo que de la palabra de Dios. Ahora, el leer las Escrituras te hace más honesto. Cuando tú lees las Escrituras, tú reconoces inmediatamente cuando eres pecador. Cuando pecaste. Cuando hiciste algo que no le agradó a Dios.
¿Sí, amén? ¿Está aquí? Sí, amén. ¿Sí está aquí? Pero eso solamente sucede cuando lees la Biblia. Nosotros conocemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? ¿Sí? Sabemos. Mire, es como estos. ¿Usted cree que sea bueno con este frío andar con esa camiseta? ¿Es bueno o es malo? Malo, porque luego se me enferma mi pastor Joel a cada rato de la garganta. ¿Sí o no? Pero todo por sentir el aire en la moto. Ya vende. Ajá. Amado hermano, o sea, sabemos, pero no sabemos del pecado, para regresar al punto. Pero el conocer de la palabra de Dios, escudriñar la Biblia, te hace conocerte a ti mismo y decir, chispas, le estoy fallando a Dios. Estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios. Desobedecer no le agrada a Dios. ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños, ¿no? Les dice la palabra del Nuevo Testamento: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí, amén o no amén? Pero a Dios le gustarán los niños desobedientes. ¿Qué piensas, Alejandro? Que no. ¿Y entonces por qué desobedecen a su mamá? ¿Por qué si su mamá les dice quietecitos, no obedecen? Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios y los niños leen, obedece a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años y todo lo que hagas tengas éxito, eso los va a reconocer, va a decir, no, si desobedezco a mi mamá o a mi papá, entonces yo no voy a crecer tanto, ni voy a tener éxito en todo lo que haga. El conocimiento de la palabra de Dios te hace reconocer que te equivocaste. Amén. Grite conmigo fuerte. ¿Cómo debe de gritar el pueblo? Amén. Eso. ¿Sí o no? Obedezcan, ¿verdad? También vas a reconocer cómo se sufre cuando buscas la santidad. Cuando nosotros vamos a buscar la santidad, vamos a tener que pasar por dolores y sufrimientos. ¿Sabe que por eso mucha gente no le atora a ser cristiano? ¿A cuántos les duele quitarse del pecado? O alejarse del pecado. Decir, híjole, ¿cómo que voy a tener que dejar de hacer eso? Si es lo que más me gusta. Mi capilla y mis capillitas, Señor. ¿Cómo voy a dejar a mis amantes? Es lo que más me gusta. No, Señor, a mí me encanta besarme con todos los de la prepa, varios, Señor, para ver quién besa más rico. ¿Cómo lo voy a dejar si es lo que más me gusta a esta edad? Más ahora que entré al bachiller, Señor. ¿Cómo ven? Y entonces, mucha gente no quiere. ¿Cómo voy a dejar de ir a las fiestas? Si lo que más me encanta, Señor, es mover el bote para que me vean los muchachos. ¿Cómo? Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios te va a ir haciendo que te alejes del mundo. Amén. No es que no quiera uno, simple y sencillamente es que a uno ya no les gustan las cosas del mundo. Ya no son necesarias. ¿Qué más va a hacer la palabra de Dios? Mi hija me dijo que terminara el cuarto, que si no me pegaba, si no terminaba el cuarto. ¿Qué hora son? El cuarto. Una comprensión más profunda de la vida al saber que has sido llamado a ser hijos de Dios. Aquí, ¿cuántos han sido llamados a ser hijos de Dios? ¡Hey! ¿Cuántos? Bueno, ¿y para qué fuiste llamado? ¿Nada más para dejar de bailar? ¿Nada más para dejar de fumar? ¿Nada más para dejar de tomar? ¿Nada más para dejar de adulterar? ¿Para qué fuiste llamado a ser hijo de Dios? ¿Para qué?
Entonces, el leer la palabra de Dios te va a dar ese conocimiento. ¿Se acuerda que muchas veces nos han dicho, tienes que conocer tu propósito? ¿Sí o no? Y todos dicen, híjole, ¿cuál será mi propósito? Ándale, pastor Joel, dime cuál es mi propósito. Ándale, hermana Nati, usted que ora todos los días, dígame cuál es mi propósito. Pastor, dígame cuál es mi propósito. No vas a conocer el propósito por el cual te llamó Dios si no lees la Biblia. ¿Quieres saber cuál es tu propósito? Lee la Biblia. ¿Quieres saber por qué estás aquí sentado? Léela, porque entonces siempre nos lo dicen, no es que tú hayas querido, es que Dios te trajo. Ah, sí, qué bonito se oye eso, ay, Dios me trajo. Pero ¿para qué me trajo? ¿Para qué te trajo Ernesto Dios acá a la iglesia? Y luego tú que estás en esa, que hay más de 5,000 iglesias en Nezahualcóyotl, ¿para qué te trajo Dios a Ecatepec aquí? Y ahí hay unos mega iglesias, la que vieron ayer en el video, es una de esas iglesias que está en Avenida Pantitlán y Salto del Agua, enfrente a la marisquería Los Cocos. Muy buenos los mariscos ahí. Vea, lleva a comer a Leslie ahorita que salgas. ¿Ya fueron? ¿Ven cuando están bien ricos? ¿Por qué Dios te trajo aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo quiero saber mi propósito. Tengo que leer las Escrituras. Amén. 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 Tengo que leer la palabra de Dios. Y Dios me va a dar revelación. Y eso es algo hermoso. Es algo hermoso. Joel, ¿cuánto te pagan un día? Como 1,000 pesos. ¡Oh! Gana 30,000, ¿sí te da buen gasto? ¿Sí? Ah, güey. No, pues con razón en un mes se compró su moto. Que ya la venda, que la revenda y la venda, ¿verdad? Una más grande, sí, una de 4 puertas, ajá, con 7 asientos, para que saques a toda la familia. Amén, no nada más tú solo en la moto. ¿O cómo ves, David, este díscolo? Yo voy con él en la moto. Y ya, donde, al rato que ya mande también. Amén. Mira, entonces, yo lo que deseo es que nuestro objetivo, uno de los objetivos sea leer la Biblia. Amén. 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 Leer la Biblia. Que leamos la palabra de Dios todos los días. ¿Cuántos van a ver acá? ¿Cuántos van a hacer ese propósito? Amén. Sí, amén. Veamos. ¿Ya terminaste? ¿O ahí la llevas? ¿Estás interrumpiéndola? Hay que ser constantes, aunque sea un capítulo. Pero de verdad que Dios te va a dar revelación y te va a hacer más sabio en las cosas de Dios. Hermano, yo como pastor, con todo lo que he vivido, hermano, bueno, y la tragedia más grande que viví hace 6 años, hermano, o 8 años, ya no me acuerdo, ¿sí? Porque uno no lo concibe como cristiano que alguien pueda hacer eso. Amén. Si yo no conociera el propósito de Dios en mi vida, yo hubiera dejado el Evangelio y hubiera dejado de ser cristiano. Pero algo que tengo bien claro es el propósito de Dios en mi vida. Amén. ¿Y qué me dio ese propósito? La lectura de la palabra de Dios, de las Escrituras. Amén. ¿Sí ha visto que muchos desertaron de la iglesia y ni se congregan allá, ni se congregan acá, ni se congregan en ningún lado? Pero fue porque no conocen su propósito, porque no leían la palabra de Dios. ¿Quiénes serían los principales en leer la palabra de Dios? Diga conmigo, todos. 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 Si Dios nos llamó aquí a todos tenemos la obligación de estudiar la palabra de Dios. Todos. ¿Para qué? Para que no te mienta alguien. Para que te des cuenta cuando alguien que te está predicando te está mintiendo y no te está dando la palabra de Dios. Amén. Amén. Si está aquí, es para eso. ¿Yo fui engañado? Sí, fui engañado.
por no leer la palabra de Dios, por no estudiar la palabra. ¿Me sacaron dinero? Sí, me sacaron dinero. ¿Abusaron de mí en exceso? Sí, abusaron de mí, por no leer la palabra. Entonces, si tú quieres sobresalir, tienes que leer la palabra. Si quieres ser un cristiano entendido, siéntalo, no hija, porque me distraen. Tienes que ser un cristiano entendido, pero un cristiano que lee la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Ok? Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, le vamos a dar un minuto a